Constitución y de Fiscalización del Parlamento Nacional. Una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. De la noche con 00 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El Pleno del Congreso sesionará mañana desde las 10 de la mañana de acuerdo a la agenda. Entre los temas que se abordarán se encuentra la solicitud de la Presidenta de la República para que se le autorice salir del territorio nacional del 17 al 21 de septiembre del 2023. Esto con el objeto de participar en las principales actividades de la Semana de Alto Nivel del 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. Ante el Pleno del Congreso de la República, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, sustentó los proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público. Subrayó que el presupuesto asciende a 240.000 millones de soles, lo que representa un crecimiento de un 12%, el más alto de los últimos años, como lo es el presupuesto para las regiones y municipios, remarcó. Finalizada la sustentación de los representantes del Poder Ejecutivo, los congresistas de diversas bancadas analizan y debaten los proyectos de ley de presupuesto, de endeudamiento y de equilibrio 2024 presentados. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, se reunió con representantes de asociaciones animalistas, a quienes le expresó su total respaldo para encaminar los proyectos de ley referidos al bienestar y protección de los animales. 7 de la noche con 2 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Y bien, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Esperemos que bien, que haya tenido un buen día, ya que se aliste ya para mañana jueves, ya estamos en mitad de semana. Bueno, hoy día ante el Pleno del Congreso, esta tarde se ha presentado el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía para sustentar los proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público 2024. En estos momentos, el Pleno del Congreso está sesionando y los parlamentarios están dando su opinión respecto a esta presentación que han hecho de los proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero. Vamos a escuchar al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. El presupuesto del sector público del año fiscal 2024 asciende a 241.000 millones. Este presupuesto es superior en 26.000 millones al presupuesto del año 2023, lo que representa un crecimiento del 12%. El crecimiento más alto de los últimos 10 años. No debe olvidarse que es el primer presupuesto diseñado y propuesto por el gobierno de la presidenta Boluarte. En él queremos expresar 3 ideas centrales, si me lo permiten. La primera de ellas, el compromiso del Perú con la estabilidad económica y la promoción de las inversiones. El segundo elemento, el compromiso con el cierre de brechas en educación, salud e infraestructura. Y en tercer lugar, la línea maestra que entrecruza este presupuesto que venimos a presentar tiene relación con la reactivación y el destrabe de los grandes, pequeños y medianos proyectos y obras públicas, con generación de empleo. El presupuesto del próximo año continúa con importante labor de descentralizar los recursos hacia los gobiernos regionales y locales. Los gobiernos locales, señores congresistas, cuentan con una asignación de más de 52.000 millones de soles, lo que equivale a un aumento de 8.600 millones de soles y un crecimiento del 20% con respecto al presupuesto de 2023. En el caso de los gobiernos locales, se cuenta con una asignación de casi 35.000 millones, lo que representa un aumento que prácticamente 5.000 millones de soles y un crecimiento del 17%. En este presupuesto que venimos a exponer, estas prioridades son agua y saneamiento, orden y seguridad, educación, salud, protección social y atención de las emergencias. Como lo hemos sustentado el 29 de agosto último en el marco del pedido de facultades. La seguridad de todos los peruanos va a ser el objetivo central del gobierno. Pero también necesitamos, señor presidente, el apoyo decidido de este Congreso de la República para discutir y aprobar, ojalá así sea en un futuro próximo, el pedido de facultades legislativas que el gobierno ha realizado. Quiero reiterar, señores congresistas, a través de la presidencia,
que en materia de nombramiento de profesores, la posición del gobierno ha sido y será la misma. Nuestro norte es la meritocracia, ya que la centralidad de la educación es el aprendizaje de los niños y adolescentes y no el debate estéril que solo genera titulares. La estabilidad y el acceso a la carrera magisterial se deben ganar por desempeño meritocrático. Señor presidente, la colaboración y el apoyo del Congreso de la República son esenciales, absolutamente esenciales, para llevar a cabo esta visión de un Perú más próspero, equitativo y resiliente. 7:06 después del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, le hizo uso de la palabra el ministro de Economía, y en estos momentos en el Pleno del Congreso se debate justamente los proyectos de ley de presupuesto, de endeudamiento, de equilibrio financiero para el 2024. Vamos a ir con el canal del Congreso. Está exponiendo, dando su punto de vista, la congresista Katy Ugarte. Vamos a escucharla. Sumado a las carencias en agro, educación, ni qué decir el sector de pesca, que fue el más golpeado. Según el presupuesto proyectado para el gobierno nacional, tiene uno de los gastos proyectados más elevados, con casi 12.000 millones de soles con respecto al año 2023. En segundo lugar, el gasto corriente, que proyecta generar un gasto de 6.000 millones, y el gasto de capital y servicio de la deuda con un poco de más de 4.000 millones de soles con respecto al año 2023. ¿Cómo generamos estos recursos si aún las deudas pendientes de varias empresas aún no honran con sus obligaciones con el país? Lideramos la tasa más baja en recaudación en Latinoamérica, pero en el sector minero, el tributo por todo concepto, una tasa efectiva que fue de 3,97% en el año 2020, pero el 2021 milagrosamente se duplicó y mucho más. Y la Contraloría y la SUNAT ya están haciendo su trabajo en los impuestos que deberían recaudar, me pregunto. Asimismo, los indicadores de desnutrición, pobreza extrema, acceso a la canasta básica familiar y la proyección del presente presupuesto, en vista de que sabemos que el incremento del presupuesto no garantiza resolver las brechas y necesidades que en varios sectores no gozan. El gasto corriente en el gobierno nacional. Las remuneraciones tuvieron mayor crecimiento en los sectores de Contraloría, de un 40,8%, Economía y Finanzas 7,4%, Poder Judicial 5,% al primer trimestre del 2023. ¿Qué pasó con el gasoducto sur peruano? ¿Por qué no se dice nada? La región del Cusco y todo el sur van a seguir relegadas. Lo propio en agricultura. Y le digo acá al ministro de Economía, cumpla con el pago de la CTS a los maestros, porque se ha aprobado con un presupuesto que ha estado bien elaborado en ese tiempo. Por otro lado, ¿cuáles son los nuevos motores que consideraría para mitigar el fin del milagro económico en el Perú? ¿De qué manera se lograría el crecimiento cuando el sueldo mínimo vital es de lo más bajo de Latinoamérica? Es preocupante. Yo soy de la región Cusco y me preocupa tanto que en el sector del turismo se ejecutó el 55% de su presupuesto, pero se destinó en consultorías fuera del país un presupuesto enorme. Pero sin embargo, la imagen del Perú en el exterior es una inversión, pero presencia ciertas deficiencias. Necesitamos, creo, una revisión de esas consultorías, porque no puede ser
que se lleve casi más del 90% en consultorías en el exterior. ¿Y cuál es el resultado de ello? Mi región es netamente turística y necesitamos hacer ese trabajo para poder generar divisas en cuanto al turismo en mi región. Asimismo, en abril del 2020 y julio 2021 el BCR mantuvo... Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Flavio Cruz, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, presidente. Saludos también a los señores ministros concurrentes y a la representación nacional. A modo de mensaje claro, presidente, voy a titular mi participación en el siguiente sentido: necesidad de una reforma del sistema presupuestario, señor ministro. En los últimos años, con frecuencia, se alude frecuentemente a la falta de capacidad de ejecución de gasto por parte de los gobiernos subnacionales, el mismo que por sí solo nos plantea la necesidad de una reforma global del Estado en general y de la administración pública en particular. Cada año se ha hecho una rutina los mecanismos de aprobación del presupuesto. No se han identificado los principales problemas del sistema presupuestario, no existe el mínimo interés de reformar el sistema presupuestario en sí mismo y su articulación con una modernización de la administración pública. Se arrastran errores de asignación de años anteriores. Los procesos presupuestales predominan sobre los de planificación y programación. No hay evaluación de resultados o calidad del gasto. Muchas veces se financian proyectos y actividades de baja calidad o únicamente se evalúan los procesos. Para ir algo más pragmático, señor presidente, a través suyo al señor ministro, el presupuesto, con un ejercicio matemático, 153.639 millones para el gobierno nacional, hace un 63.80%. Para los gobiernos regionales, 52.438 millones, hace un 21.78%. Para los gobiernos locales, 34.728 millones, hace un 14.42%. Es decir, un presupuesto absolutamente centralizado. ¿Y cómo se maneja esto? Todo desde Lima, todo desde el MEF. ¿Y cómo buscan presupuesto los gobiernos regionales y locales de lo que no se les asigna? Lima, MEF. Y resulta, señor presidente, que está de más que los alcaldes vengan, por ejemplo, a Lima, porque el señor ministro, que siempre está seguramente así desconcentrado, nunca los recibe, jamás los recibe, nunca, ni siquiera por gentileza ni por cortesía, no, de gestión pública los recibe, nunca. Si no fuera porque los técnicos, muchos buenos, algunos regulares, habemos de todo. Entonces, ¿para qué? Dejen, hay que crear las direcciones regionales de economía, para todos los sectores existen, y para economía y finanzas nunca. Eso sí sería un gran cambio, para que cada gobierno regional ahí, el MEF allí, con directores regionales de economía, gestionen el presupuesto. No hay eso, presidente. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Paul Gutiérrez, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Previo un cordial saludo a su autoridad y a todos quienes lo acompañan en la mesa directiva. De la misma manera al Premier de la República, al señor ministro y a toda la representación nacional. Señor presidente, la verdad, una vez más, una exposición sobre el presupuesto fiscal 2024 netamente centralista. Lo de descentralización es pura retórica, lamentablemente. 154.000 millones para la burocracia estatal y con ello seguirá pues creciendo como la mala hierba. Fruto de ello la corrupción, donde los funcionarios canallas, discúlpenme señor presidente, porque eso es lo que son, aprovechan para dar el presupuesto. Y para los gobiernos regionales apenas 52.000 millones. ¿Y qué decir para los gobiernos de las municipalidades provinciales distritales? Apenas 35.000 millones. Muchas de las municipalidades, incluso, señor presidente, tienen un presupuesto de 25.000 soles para todo el año. Hasta el sueldo del ministro, del viceministro es mucho mayor.
Lamentablemente, esa es la realidad. Por eso es que hoy, señor presidente, y por intermedio suyo, señor premier, quisiera que nos escuche, están acá los alcaldes distritales de la región de Apurímac. Desde horas de la mañana están pidiendo que los atiendan. Y desde acá yo quiero pedirle, señor premier, por intermedio suyo, a la presidenta de la República, ella es apurimeña, que los pueda recibir. Lamentablemente estos alcaldes tienen que venir a poder exigir mayor justicia, equidad en la distribución presupuestal. Entonces, yo vuelvo a decir, debería ser lo contrario. Esos 154.000 millones deberían ser para los gobiernos regionales, provinciales, distritales. Ojalá eso se dé algún día, señor presidente, pero por favor le pido que atienda a estos alcaldes, señor presidente, por intermedio suyo, señor premier, y a la presidenta de la República. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Rosángela Barbarán, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Presidente, el día de hoy, tanto el premier como el ministro de Economía nos han hecho una exposición técnica, pero las amas de casa no entienden de tecnicismos. Las personas que hoy están siendo afectadas por la subida del precio del limón, a quienes se les recomienda que no coman ceviche, sino que coman otras cosas, no entienden de qué es gasto público, gasto corriente, cómo se incrementa, cómo es que baja. A la gente lo único que le importa es que se puedan generar obras, pero que sean obras fructíferas. ¿Y eso quién lo tiene que liderar? La presidenta de la República. Por una sencilla razón, porque el presupuesto no es que acá tengamos 100, a ver, te voy a dar, Martínez, 5 para tu región, para que la región se pueda contentar. No funciona así. Estamos en una crisis nacional e internacional que requiere, presidente, de tener un orden de prioridad. ¿Y quién pone el orden de prioridad? El gabinete y la presidenta. ¿Y cómo haces un orden de prioridad? Lo que tenga un impacto social importante. Yo puedo traer punche 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero si realmente tengo, por ejemplo, gobernadores regionales que me devuelven 60% del presupuesto, el otro año le doy nada. Y que aprendan ellos y le respondan a la gente sobre ello. Porque quien no sabe manejar recursos, yo no le voy a dar más dinero. O sea, de ninguna manera voy a premiar a aquel que no sabe gastar. Y para saber gastar, además, presidente, tenemos que hacer una evaluación. Ustedes saben cuánto ha incrementado este año, bueno, el año pasado en realidad, el gasto corriente en el país. O sea, cuánto se le paga a los trabajadores del Estado, con todo el respeto de la gente que se saca el diablo trabajando, presidente, 4 veces más que hace 10 años. Entonces, tenemos más y más y más trabajadores, pero tenemos menos y menos resultados. Entonces, antes de traernos una exposición como esta, que se pongan de acuerdo qué es lo que realmente le van a dar al país, porque eso es lo que la gente quiere escuchar. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Luis Ángel Aragón, hasta por 4 minutos. Gracias, presidente. Señor presidente, de acuerdo a la exposición que nos ha brindado el señor premier, nos manifiesta que existe un incremento del presupuesto general de la República para el próximo año en sectores como salud, educación y agricultura. Sin embargo, es importante también tomar en cuenta la necesidad de mencionar algunos pedidos de gremios laborales y sindicales, cuyas asignaciones presupuestales debieran estar consideradas en la ley de presupuesto para el próximo año. Por ejemplo, el Poder Judicial ha pedido de manera excepcional y por única vez una bonificación ascendente a la suma de 1.000 nuevos soles a favor de cada personal sujeto al régimen especial CAS, decreto legislativo 1057, cuyos ingresos mensuales brutos sean menores a 1.950 nuevos soles. Creo que este pedido puede ser considerado, no sé si con 1.000 nuevos soles, pero con una partida presupuestaria que beneficie a los trabajadores CAS del Poder Judicial. De la misma manera, se ha anunciado el incremento del MUC, que es el monto único consolidado de la remuneración del personal administrativo bajo los alcances del decreto legislativo 276. Este monto, entiendo, no supera la remuneración mínima vital. Ahora esperamos que el MUC a aprobarse sea superior a este monto. ¿Para qué? Para que se pueda garantizar la previsionalidad de nuestros servidores que están bajo el régimen de la 276. Creo que es importante contar con pensiones dignas para una pensión digna para los servidores que están bajo los alcances del 276. De la misma manera, los señores del Ministerio Público, la Fiscalía solicitan
bajo oficio, incluso presentado por la fiscal de la Nación, la entrega de un bono excepcional extraordinario mensual diferenciado para los trabajadores del régimen bajo el decreto legislativo 276 y de la misma manera la aprobación de una nueva escala remunerativa, de aquellos trabajadores que están con la 728. Asimismo, la propuesta de una mejora económica para los trabajadores CAS del Ministerio Público. Creo que, señor presidente, por su intermedio, al señor Premier, estos pedidos deben estar considerados en la presente ley de presupuesto, así como garantizar la continuidad del bono en favor de las fiscalías especializadas de derechos humanos. Señor presidente, es importante también que se pueda considerar se pueda garantizar la continuidad de los corredores complementarios en materia de transporte que necesitan ser subsidiados. De la misma manera, garantizar se impulse la masificación del gas en el sur del país, sobre todo en la región del Cusco, que siendo propietarios de las reservas de gas, hasta la fecha no tenemos ni una sola instalación domiciliaria. De la misma manera, la construcción del Hospital de Salud Quillabamba, categoría 3, es un pedido fundamental, garantizar la construcción de los proyectos de inversión en sector salud. Es importante, señor presidente, por intermedio suyo al señor Premier, manifestar que en el Cusco se está sufriendo la escasez de agua por falta de proyecto de saneamiento. Es necesario, se garantice, se impulse el proyecto denominado Vilcanota 2, que está ubicado en la provincia de Quispicanche, ante los fenómenos naturales que están afectando el caudal de la laguna de Piuray. Creo que, señor presidente, es importante también, por supuesto, garantizar el nombramiento continuo y permanente de los trabajadores del sector salud, el nombramiento progresivo de los trabajadores CAS administrativos y cambio de grupo ocupacional y de línea de carrera. Estos temas seguramente van a ser debatidos en el Congreso próximamente, pero solicitamos considerar al señor Premier y al señor Ministro de Economía. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Segundo Montalvo Cubas, hasta por 3 minutos. Gracias, presidente. Saludar a la representación nacional, al ministro de Economía, al Premier. Señor presidente, he escuchado atentamente la ponencia del ministro de Economía sobre el presupuesto anual del Estado, el ejercicio fiscal 2024. Vemos que el presupuesto anual 2024 es de 240.000 millones de soles, de los cuales el 63.80%, es decir, 153.000 millones, está destinado al gobierno central. Mientras tanto, que para las regiones se está considerando el 36.20%. Esto quiere decir, señor presidente, 87 millones de soles. Y para nuestros alcaldes de los centros poblados, nada, cero, señor presidente. Señor presidente, las brechas sociales con este presupuesto, en lugar de disminuir, van a aumentar, señor presidente, la pobreza en nuestro país. Y si a ello lo agregamos el aumento de vida en cuanto a los productos de primera necesidad, el aceite, el limón, la cebolla, señor presidente, hoy nuestro pueblo se muere de hambre, ya no se muere por el COVID-19. Por ello, señor presidente, es urgente que nos pongamos a trabajar. De esta manera, el Ejecutivo quiere culpar al Congreso de la República y no podemos permitir que nos esté culpando a nosotros, los congresistas, de esta crisis económica. Ahora, con este cambio de ministros, señor presidente, esperamos políticas públicas de manera inmediata y no esperar 120 días. Por ello, urge, señor presidente, que la Comisión de Economía toque los proyectos para la devolución de las 4 ITs por parte de las AFPs. Urgente, señor presidente. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra
7 de la noche con 25 minutos. Entonces, después de la presentación del presidente del Consejo de Ministros y del ministro de Economía, quienes han sustentado los proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y equilibrio 2024, ha empezado la participación de los parlamentarios. Nosotros vamos a continuar con esto luego de la pausa y regresamos. Segundo a segundo, las noticias como son, nuestros titulares. Son las 7 de la noche, 26 minutos, 7:26. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, señaló que el presupuesto proyectado para el 2024 contiene objetivos centrales que reflejan el compromiso del gobierno con la estabilidad económica. El ministro de Defensa, Jorge Chávez, informó que cancelará un viaje a Argentina, donde iba a participar de la segunda conferencia de América Latina y del Caribe sobre operaciones de paz de la Organización de las Naciones Unidas. El Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar lanzó la estrategia de promoción de familias igualitarias y libres de violencia Compunche Familias en el distrito Andrés Avelino Cáceres, en la provincia de Huamanga. El Ministerio de Relaciones Exteriores agradeció las expresiones de solidaridad del gobierno ecuatoriano frente al ataque subversivo ocurrido en el distrito de Putis, Ayacucho. El financiamiento a empresas en el mercado de valores peruano de enero a agosto del presente año ascendió a $612.3 millones, señaló la Superintendencia del Mercado de Valores. 7 de la noche, 27 minutos, son las 7:27. Hasta aquí las noticias en Radio Nacional, la primera radio del Perú. Seguimos luego con Danitza Palomino y Al día con el Congreso. Radio Nacional te orienta. ¿Qué hacer durante un sismo? Intenta salir de inmediato. Si no es posible, busca un espacio seguro y aléjate de las ventanas, repisas y de cualquier objeto que pueda rodar o caer. No uses el ascensor y procura conservar la calma y ayudar a los demás. Radio Nacional te orienta. De lunes a viernes somos testigos de innumerables noticias. Y el sábado seleccionamos las que tienen más impacto en la vida de los peruanos para analizarlas a fondo en Diálogo Abierto. Entrevistas con los protagonistas, análisis y coyuntura nacional. Diálogo Abierto. Sábados a las 8 de la mañana por Nacional. En Tacna, Ciudad Heroica, escucha Nacional 99.9 FM. Radio Nacional se escucha y también se ve, porque ahora salimos en directo por YouTube. Búscanos en YouTube como Radio Nacional o @Radio Nacional del Perú. Suscríbete gratis y no te pierdas nuestras transmisiones en vivo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Es una banda además que me encanta. Muy buenas tardes. Va para ustedes, amigos. Nos vemos en el YouTube de Radio Nacional. Muchas conversaciones inolvidables empezaron con un... ¿Qué fue de tu vida? Acompáñanos a hacerle esa pregunta a los personajes emblemáticos que se ganaron un lugar en la historia y el corazón de los peruanos. ¿Qué fue de tu vida? Con Socorro Sampen. Los domingos a las 7 de la noche por Radio Nacional. Continuamos en Al día con el Congreso.
7 de la noche con 30 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Los estamos acompañando aquí en Radio Nacional. Rafael Cifuente en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. Ante el Pleno del Congreso de la República, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, sustentó los proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público 2024. Subrayó que el presupuesto asciende a 241.000 millones de soles, lo que representa un crecimiento de un 12%, el más alto de los últimos años, como lo es el presupuesto para las regiones y municipios, remarcó. Tras la sustentación, los congresistas de diversas bancadas analizan y debaten los proyectos presentados. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, se reunió con representantes de las asociaciones animalistas, a quienes les expresó su total respaldo para encaminar los proyectos de ley referidos al bienestar y protección de los animales. El Pleno del Congreso sesionará este jueves desde las 10 de la mañana, de acuerdo a la agenda. Entre los temas que se abordarán se encuentra la solicitud de la Presidenta de la República para que se le autorice salir del territorio nacional del 17 al 21 de septiembre del 2023. Esto con el objeto de participar en las principales actividades de la semana de alto nivel del 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. 7 de la noche con 31 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Y bien, vamos a regresar al Pleno del Congreso, que está sesionando a esta hora de la noche. Recuerden que tras la sustentación del presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía, los congresistas de diversas bancadas están analizando y debatiendo los proyectos presentados. Vamos a continuar, vamos a tomar la señal del canal del Congreso, que están ya haciendo su intervención los congresistas de las diferentes bancadas del Parlamento Nacional. 2023 se ha ampliado la base tributaria. ¿Acaso el PBI ha mejorado? ¿Acaso el tema de las inversiones privadas se ha ampliado? Entonces, ¿de dónde sacan el dinero para ampliar miles de millones? Sencillo, endeudan al país, lo endeudan. Y yo quisiera pedirle, señor ministro de Economía, con cuánto nos está endeudando con este presupuesto, de las cuales las generaciones futuras son las que van a tener que pagarlo y cargarlo. Es fácil venir acá y hablar de una lluvia de millones que no tiene ningún sentido, puesto que ya se ha dicho a repetición. 7 de la noche con 33 minutos está haciendo uso de la palabra el congresista Elías Varas, congresista de la bancada Perú Bicentenario. Centralista que el 63% se queda acá en Lima y solamente el 37% se tiene que distribuir en las 24 regiones. Yo que procedo de Ancash, una región tan golpeada por el tema de la corrupción y por el tema de la poca inversión, ¿cómo vamos a hablar acá que el tema de la salud se va a reivindicar? Si vamos a los establecimientos de salud más periféricos, no tienen ni siquiera para los papeles, ni siquiera tienen medicamentos. Si vamos al tema de una política vial, no existen las carreteras. Sí existen pero sin mantenimiento. Si vamos a ver otro sector de la educación, ¿de qué hablar de la educación? Mucho menos para qué hablar de la ciencia y la tecnología, que traería la liberación de nuestro pueblo. En tal sentido, presidente, la administración del gobierno de Dina Boluarte y su premier Otárola han fracasado. Y a mí me da pena decirlo como peruano. Yo quisiera que este gobierno sea exitoso, pero lamentablemente debo decirle, colegas, que jamás la mediocridad y la incapacidad tienen defensa. Y es por ello que yo pido a los colegios profesionales, a las universidades, que apoyen al gobierno, dado que no tenemos un ministro de Economía que plantee una real reforma de la propuesta cómo administrar el tema financiero del país. Y no podemos seguir así, presidente, porque esto nos va a hacer entrar en una peor crisis y lo que van a perder son los sectores vulnerables,
los pobres que cada día son más pobres en nuestro país. En tal sentido, yo pido al Premier que tenga la apertura y le pido al ministro de Economía. Es claro, si alguien visita al Ministerio de Economía, es un gran palacio, está lleno de cosas de bronce, de cobre, dorado, tiene una águila a la entrada, es todopoderoso. Entonces el ministro de Economía, en su burbuja, vive una realidad paralela. Pero yo le invito al ministro de Economía que vaya conmigo a mi región Ancash y a caminar por los pueblos de la sierra. Y ahí va a encontrar realmente la verdad y por quién él debe trabajar día a día. Y por ello también me da mucha sorpresa cuando yo veo y dice el Premier como fiel testigo de la presidenta, qué bueno que sea su fiel testigo pues, cuando sí lo consideran al corredor minero del sur. Claro, tiene una gran riqueza en los minerales y gracias a las exportaciones de minerales es que el país tiene algo de estabilidad económica, al cobre, al zinc. Por ello existen inversiones, todos vienen de manera leonina, como aves de rapaces, a llevarse lo mejor. Por eso considero, presidente, que ya basta que las administraciones de nuestro país sean simplemente para vender la patria, hipotecar la patria. Por favor, Premier, presidente, mediante su persona, les pido un poco de amor a la patria. Quieran este Perú como lo queremos nosotros. Administren lo mejor, comuníquense con la gente y que sus ministros abran la puerta para conversar. Si no tienen políticas públicas, desde acá le vamos a proporcionar. Pero déjense ayudar, por favor. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Víctor Flores, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Acabo de escuchar a algunos colegas que han sido ministros, algunos que también han sido gobierno y algunos que dicen que este es un gobierno neoliberal. Para su información, ya quisiéramos que sea neoliberal. Y si queremos comparar este gobierno, tenemos que ponernos en los zapatos del próximo pasado y entonces podríamos hacer una comparación adecuada. Y eso no lo digo por molestarlos, no. Lo digo porque justamente es necesario decirlo. Y algunos colegas ya se dieron cuenta, y esto lo podemos ver en la vestimenta y en la prenda de cabeza que ya no traen. Yo les reto a que lo hagan el próximo lunes. Segundo, señora presidente, perdón. Es necesario tomar muchísima atención, señor Premier, sobre el tema de las carreteras, que son la espina dorsal del desarrollo de este país. Es necesario tomar todas las previsiones del caso, que sí lo están haciendo, sobre el niño global. Y no olvidar jamás el tema de Chavimochic, que está en buen pie y enhorabuena, pero también tener en cuenta Chinecas, que es el proyecto maravilloso del río Santa para Ancash, y también el proyecto Majesiguas. Finalmente también tenemos que tener en cuenta la generación de energía en todos sus niveles, hidráulica, eólica, solar, nuclear inclusive. Tenemos necesariamente que hacer lo posible para que este país... Señora Presidente. Sí. Le cede su tiempo, que concedido. Los 2 minutos del colega, por favor, gracias. Entonces, tenemos que hacer que este país se ponga de pie. ¿Hay necesidades? Por supuesto que hay necesidades. O sea, ¿quién puede estar en su sano juicio y decir que no hay necesidades? ¿Quién? Solo uno que salga y diga que ya no hay necesidad. Hay necesidades, hay carencias, pero las necesidades son infinitas, ilimitadas. El presupuesto es el limitado y el finito. De repente no se entiende finito. Entonces, eso es lo que tenemos que diferenciar. Y cada vez que ellos hablan de un derecho, se
Se olvidan que ese derecho tiene alguien que pagarlo. El derecho no viene de los árboles, como la plata tampoco viene de ellos. Pero lamentablemente se siguen olvidando y siguen exigiendo. Empecemos a trabajar pues desde nuestra casa, de nuestro hogar, desde nuestros hijos, nuestras empresas. Ahí trabajemos duro para transformar este país. A mí, por ejemplo, me enorgullece decir que la inflación a nivel latinoamericano no pasa de un dígito. Eso es un mérito. Hay que reconocerlo. Pero nos olvidamos que el pan, que antes era 8 panes por un sol, antes de la presidencia del innombrable, hoy en día es 3 o 4, 3 en algunos casos. No nos olvidemos, señor Premier, señor Ministro, de los temas de agua, de desagüe, de las plantas de tratamiento de agua residual, del destino final de la basura en todas nuestras ciudades de la costa, la sierra, la selva. No nos olvidemos de nuestros puentes, las carreteras, que ya lo dije. Y los gastos de seguridad, sinceramente, pasan por una decisión de Estado, quiero decirlo bien claro. Si el Estado no se pone los pantalones, simplemente la seguridad va a seguir tal como está o peor. Muchas gracias, señora Presidenta, muy amable. Gracias, congresista Flores. Tiene el uso de la palabra la congresista Kelly Portal Latino. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar al Premier y al Ministro de Economía. Señora Presidenta, no se habla del endeudamiento del Estado peruano, pero mucho menos se habla, Presidenta, de lo que sacó la ONU desde el año pasado, donde se manifiesta a nivel mundial que estamos nosotros para este periodo de año fiscal, estamos en una crisis alimentaria y por ende ya CENAMI ha manifestado por el cambio climático que ha generado pues un perjuicio tanto para nuestros hermanos agricultores familiares. Es decir, señora Presidenta, no se habla por parte del Ejecutivo, a través suyo al Premier, que este cambio climatológico está perjudicando el ciclo de vida de las plantas, es decir, ha aumentado las temperaturas, ha aumentado las sequías, tanto en el norte y también en la zona andina, Presidenta. Y ahora estamos evidenciando, y no solamente estamos evidenciando en nuestras regiones, sino a nivel país, es la escasez de los alimentos de la canasta básica familiar, que han crecido 3-4 veces más. Y antes siempre hablaban de Pedro Castillo, pero ahora yo exhorto a los medios de comunicación que no tapemos esto o que despertemos, señores de la prensa nacional, porque la crisis alimentaria está generando pues grandes problemas al bolsillo de todos los peruanos. Es decir, también por su intermedio, Presidenta, que tenemos nosotros el Hospital Víctor Ramos Guardia, que es la compañía minera Antamina, se ha burlado de la región Ancash y ahora no quiere invertir lo que ya debió haberse ya concretado el financiamiento para el Hospital Víctor Ramos Guardia. En esa misma línea, señora Presidenta, quiero manifestar que tenemos nosotros a un Ministerio de Economía y Finanzas que no está generando políticas públicas de la reforma o modificación del Código Tributario. Es ahí en donde vemos la piedra angular, Presidenta, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, porque a través de la modificación de este Código Tributario podríamos nosotros generar las cobranzas tributarias a las grandes empresas que deben más de 20.000 millones de soles que muy bien inyectaríamos al sector salud, agricultura, turismo, pesca y otros. ¿Y qué se habla de la pesca artesanal, Presidenta, donde hoy en día tenemos nosotros pues veda? ¿Y cuál sería el salvataje para la pesca artesanal, donde todos los días tienen que acudir de otra manera de trabajo y generando perjuicios a nuestros niños y niñas del país? Entonces, señora Presidenta, para mí esta presentación sería prácticamente una cortina de humo, porque ahora se ha evidenciado que el cambio de los ministros, el cambio de gabinete. Entonces yo creo que pues esta cortina de humo solamente es una presentación de una propuesta que no genera resultados. Gracias, congresista por Latino. Tiene la palabra el congresista Alejandro Muñante. Muchísimas gracias, Presidenta, y a través suyo saludo a los ministros aquí presentes y a toda la representación nacional.
En primer lugar, quiero saludar el compromiso del gobierno para poder proteger a la madre gestante y la primera infancia. Y este Congreso precisamente aprobó la ley que promueve la creación del Observatorio Nacional para el Cuidado de la Salud de la Madre Gestante y del Recién Nacido. Ley que, por cierto, hasta este momento no se ha reglamentado. No hay ciudadanía sin vida, pero esta vida también debe ser protegida de la amenaza contra su seguridad. Y es aquí donde sí manifiesto mi voz crítica hacia lo que se ha presentado el día de hoy aquí en el Pleno. Y es que veo con sorpresa y desazón que solamente se destina para seguridad ciudadana 43.046.351 soles. Esto definitivamente es insuficiente para la creciente inseguridad ciudadana que hoy estamos viviendo en nuestro país. El día de hoy solamente vimos como una marcha de nuestros hermanos de Gamarra que cansados, que a diario estén siendo extorsionados, tuvieron que venir aquí al Congreso y dirigiéndose al Palacio de Gobierno pidiendo respuestas, pidiendo soluciones a esta crisis que a diario están viviendo y que no solamente amenaza sus vidas, sino también la propia vida de sus familias. Por favor, Presidenta, 2 minutos a cuenta de mi bancada. Concedido. Y la respuesta que hoy le estamos dando es que solamente vamos a invertir 43 millones de soles, cuando es completamente insuficiente. Veo, Presidente, que aquí, por ejemplo, se nos detalla en el capítulo 5 que para la política contra la violencia familiar y violencia hacia la mujer, cosa que por supuesto nosotros apoyamos, se está destinando más de 500 millones de soles. Es decir, para seguridad ciudadana solamente viene a ser el 10%, Presidenta. Entonces, definitivamente aquí las cifras no están actuando en conforme a la realidad. El presupuesto para el Ministerio del Interior es de 111 millones de soles, es decir, el presupuesto para violencia familiar quintuplica lo que se está destinando para el Ministerio del Interior. Esto se tiene que cambiar, se tiene que corregir y creo que aquí el Congreso va a tener la enorme oportunidad para poder redistribuir correctamente el tesoro público y poder priorizar lo que realmente en estos momentos la población necesita de parte de sus autoridades. También veo que no se ha mencionado la lucha contra la trata de personas. No veo un presupuesto que se esté destinando para eso y creo que eso también se tiene que corregir desde aquí del Congreso. Con todo eso, Presidente, creo que tenemos una ardua tarea aquí en el Congreso de la República para poder lograr que realmente ese presupuesto nacional que vemos que cada año se viene incrementando responda a las necesidades de la población. Muchísimas gracias. De la noche con 48 minutos. Ya antes de terminar el programa hay que decir que la Comisión Permanente del Congreso otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de 15 días hábiles para investigar y presentar el informe final respecto a la denuncia constitucional número 255 presentada contra el expresidente Pedro Castillo y 18 integrantes de su entonces gabinete ministerial. La denuncia es por haber dispuesto a través del Decreto Supremo 034-2022 PCM una inmovilización social obligatoria el 5 de abril del 2022. Vamos a escuchar parte de la sesión. Denuncia constitucional 255, formulada por la congresista señora Leslie Vivian Olivos Martínez y otros, contra los señores José Pedro Castillo Terrones, en su condición de presidente de la República, Aníbal Torres Vázquez, en su condición de presidente del Consejo de Ministros, José Luis Gavidia Arrascue, en su condición de ministro de Defensa, Félix Inocente Chero Medina, en su condición de ministro de Justicia y Derechos Humanos, Tina Ercilia Boluarte Segarra, en su condición de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, César Rodrigo Landa Arroyo, en su condición de ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Helber Sánchez Palomino, en su condición de ministro de Comercio Exterior y Turismo, y otros. Todos por la presunta infracción constitucional del artículo 2, inciso 9, 11, 12, 22 y 24, B y F, y los artículos 14, 22 y 137 de la Constitución Política. Declarar, primero, admitir a trámite la denuncia constitucional contra los denunciados, en los extremos referidos a la presunta infracción constitucional del artículo 2, incisos 11, 12 y 24b,
al cumplir con todos los requisitos señalados en los literales A y C del artículo 89 del Reglamento del Congreso. En aplicación del primer y segundo párrafos del inciso D del artículo 89 del Reglamento del Congreso, la Presidencia propone otorgar un plazo de hasta 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente su informe final respecto del extremo que declara la procedencia de la denuncia constitucional 255. Votación nominal. Resultado final de la votación es votos a favor 15, votos en contra 3, abstenciones 6. En consecuencia, se acuerda conceder un plazo de hasta 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y de conformidad con el inciso D del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, pasa al archivo el extremo que declara la improcedencia. 7 de la noche con 51 minutos. Hay que dar cuenta de las actividades del presidente del Congreso, Alejandro Soto. Él ha publicado en su cuenta de Twitter lo siguiente: Gamarra está siendo amenazada por extorsionadores y criminales que afectan el progreso de miles de familias. Desde la mesa directiva recibimos a representantes de los empresarios y nos comprometimos a convocar a las autoridades pertinentes para atender este problema. Reitero nuestro compromiso de convocar a un pleno temático sobre seguridad ciudadana. La paz y bienestar de todos los peruanos es un asunto de máxima urgencia. Actuaremos con firmeza, es lo que ha publicado el presidente del Congreso, Alejandro Soto, en su cuenta de Twitter. También el presidente del Congreso expresó su total respaldo para encaminar los proyectos de ley referidos al bienestar y protección de animales. Así lo manifestó luego de reunirse con diversas asociaciones animalistas. En la reunión participó el congresista Oscar Sea Choquechambi como gestor del encuentro. Soto Reyes manifestó que existe la plena disposición de encaminar iniciativas legislativas a favor de los animales de cuatro patas desde el Congreso. Vamos a ponerle punche a todos los proyectos que estén encaminados al bienestar y protección de los animales. Los proyectos tienen que pasar por las comisiones respectivas para ser agendados en el Pleno, subrayó. En tanto, el legislador Sea Choquechambi pidió priorizar el proyecto de ley que modifica el artículo 19, inciso B del texto único ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, prorrogando su vigencia e incorporando un nuevo supuesto afecto a dichas exoneraciones. 7 de la noche con 52 minutos. Rápidamente vamos a conocer la agenda de actividades para mañana en el Congreso de la República con nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman. Hola Danitza, buenas noches. Así es, conozcamos cuáles van a ser las actividades para mañana, miércoles 7 de septiembre, aquí en el Congreso de la República. Mañana jueves, como sabemos, es una jornada de pleno, se va a iniciar a las 10 de la mañana, ya la agenda con todos los temas está publicada en el portal institucional, se puede conocer la misma ingresando a www.congreso.gov.pe. Pero también hay otras actividades previstas en la agenda y que se inician muy temprano, a partir de las 8 de la mañana, con una ceremonia de condecoración a personalidades peruanas y extranjeras que está a cargo del parlamentario andino Gustavo Pacheco Villar. Esto va a ser en la sala Francisco Bolognesi. Seguidamente a las 10 hay una actividad, una exposición fotográfica que está impulsando la Comisión de la Mujer y Familia. Va a ser en la sala Francisco Javier de Luna Pizarro y se da en el marco del Día de la Familia. Esta exposición es denominada Arte por el Día de la Familia y reiteramos, va a inaugurarse desde las 9 de la mañana. A las 10 hay una mesa de trabajo que está convocando la congresista Kelly Portalatino y esto para evaluar y dar seguimiento al proceso del nombramiento CAS regular 2023. Hay también otras actividades de manera paralela a la sesión plenaria, una feria, por ejemplo, que está impulsando el despacho de la congresista Edith Julón. Va a ser en la Plazuela José Faustino Sánchez Carrión y es la Feria del Pañón de Tacabamba. Así que esto va a ser desde las 11 de la mañana. A las 12 una reunión de trabajo del Sistema Andino de Integración que está impulsando el parlamentario andino Gustavo Pacheco. Ya a las 2 tendremos, Danitza, sesión extraordinaria de la Comisión Especial de Elección al Tribunal Constitucional que va a centrar el trabajo esta vez en el debate y votación de los proyectos de resolución recaídos en las reconsideraciones de la calificación de la evaluación curricular presentados por los postulantes. Esto va a ser desde las 2 de la tarde en la sala Francisco Bolognesi. Son entonces, Danitza, las actividades para mañana jueves 7 de septiembre aquí en el Congreso de la República, día de pleno, y estaremos como siempre presentando un amplio resumen con todos los temas en horas de la noche en Al Día con el Congreso. Volvemos contigo a estudios. Adelante y buenas noches.
Muchas gracias, Josman Valverde. Vamos de inmediato con los titulares. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, sustentó los proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público 2024. Tras la sustentación, los congresistas de diversas bancadas están analizando y debatiendo los proyectos presentados. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, se reunió con representantes de asociaciones animalistas a quienes le expresó su total respaldo para encaminar los proyectos de ley referidos al bienestar y protección de animales. El Pleno del Congreso sesionará este jueves desde las 10 de la mañana. 7 de la noche con 55 minutos. Hasta aquí el programa Al Día con el Congreso. Le agradecemos, por cierto, a nombre de todo el equipo de Congreso Radio. Aquí en Nacional los hemos acompañado en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión streaming por YouTube Alberto Casas, en la unidad móvil Osvaldo Montesa y en la conducción Danitza Palomino. Regresamos mañana con toda la información del Parlamento Nacional. Me dicen que mañana hay partido, ¿verdad, Rafael? ¿Quién juega? Perú con Paraguay, así que después del partido probablemente estemos nosotros aquí con ustedes. 7 de la noche con 56 minutos. Hasta mañana, que tengan buenas noches. Segundo a segundo, las noticias como son, nuestros titulares.